Bienvenidos buscadores a este resumen semanal del 11 al 15 de abril, así que quédate con nosotros. ¡Comenzamos! La semana pasada, en una entrevista para el Washington Post, el expresidente Donald Trump habló sobre el 6 de enero. Trump reveló que agentes del servicio secreto le impidieron unirse a la marcha hacia el Capitolio ese día, debido a problemas con la seguridad. El expresidente afirmó que él pudo haber estado en el Capitolio en un minuto, pero no se le fue permitido. En la entrevista con Josh Dawsey del The Post, Trump habló de lo que sintió mientras veía en imágenes de lo que estaba sucediendo en el Capitolio. Él relata que sentía mucha pena y que no entendía por qué Nancy Pelosi o el alcalde de D.C. no estaban haciendo nada al respecto si eran ellos los que estaban a cargo. Recordemos que el 6 de enero Trump habló frente a una multitud a las afueras de la Casa Blanca, mientras que en el Congreso se llevaba a cabo la sesión para certificar las elecciones. Al terminar el meeting de Trump, la multitud se dirigió al Congreso, una multitud que se sentía inconforme con los resultados electorales. Estando en el Capitolio, parte de la gente que se encontraba ahí cayeron presos de las emociones enardecidas y decidieron irrumpir el Capitolio. Cabe mencionar que mucha información ronda al respecto, desde que había infiltrados de la izquierda radical que motivaron la irrupción, y de esto, de hecho, hubo algunos videos que estuvieron rondando por la red, ¿cierto? También hubo policías del Capitolio, y esto sí hay bastante evidencia, donde estaban abriendo las barricadas para que las personas pudieran pasar e incluso alentaban a la gente a hacerlo. Como resultado, hubo algunas muertes. La más marcada que sucedió dentro del recinto fue la de Ashley Babbitt, que murió tras recibir disparos por parte de un agente de seguridad del Capitolio. Después de ahí, algunos otros, entre manifestantes y policías del Capitolio, también fallecieron. Hasta la fecha, hay bastantes detenidos que participaron en la irrupción y que están esperando sus juicios, o alguno de ellos incluso ya los tuvieron. Y bueno, a días de este controvertido y triste acontecimiento, Trump fue suspendido por las principales plataformas de redes sociales, alegando que Trump podría incitar a la violencia debido a las elecciones. Una cancelación sin precedentes hacia un presidente y hacia su libertad de expresión. En la entrevista, Trump habló de que la multitud del 6 de enero era demasiado grande. Dijo que cree que es la multitud más grande para la que él ha hablado. Respecto al panel de la Cámara que investiga el incidente del 6 de enero, según Trump, aún no ha sido contactado por ellos. De igual manera, sus abogados han invocado el privilegio ejecutivo en un intento por impedir que el comité emita citaciones. El expresidente también habló sobre la información que circula sobre unas supuestas lagunas en sus registros telefónicos. Él asegura que no usó ningún teléfono desechable y que tampoco eliminó ninguno de los registros de sus llamadas. Trump asegura que no tiene nada que esconder de ese día, que no hay ningún secreto. Nuevamente, el expresidente nos dejó con la duda si se postulará para el 2024, pero sí dijo lo siguiente: no quiero comentar sobre postularme, pero creo que mucha gente va a estar muy contenta con mi decisión, ya que ahora está algo aburrido. En una entrevista para Fox News, Kevin McCarthy, líder de la minoría de la Cámara, dijo que no se comprometería a llevar a Joe Biden a un impeachment en caso de que otros de sus compañeros decidan hacerlo. Esto es, en caso de que los republicanos ganen las elecciones intermedias. McCarthy se convertiría en el presidente de la Cámara y si esto sucede, el líder de la minoría no está dispuesto a hacer mal uso del proceso del impeachment, según lo dijo. En la entrevista dijo que los demócratas usaron el juicio político contra Trump por razones políticas y que los republicanos creen en el Estado de Derecho. Dijo que no cree que tomarán decisiones solo porque se tiene el poder. Él dijo que van a defender la ley en cualquier momento y si alguien viola la ley y las consecuencias son el juicio político, entonces actuarán en ese sentido, pero no será utilizado con fines políticos. McCarthy asegura que el enfoque de los republicanos será asegurar las fronteras, lograr ser independientes en materia de energía, reducir los precios y hacer que las escuelas y calles sean seguras de nuevo. También aseguró que harán que la administración actual rinda cuentas. En cuanto al impeachment, él dijo lo siguiente, y lo cito: llevaremos los hechos a donde quiera que vayan los hechos, porque Estados Unidos ya ha sufrido demasiado con gente que juega a la política con el concepto de impeachment. Pero si llega a ese punto, haremos que la ley lo determine.
De alguna manera, McCarthy está actuando sensatamente. Él está mandando el mensaje de no usaremos un juicio político en venganza, ¿cierto? Pero también deja claro que llevarán a la actual administración a rendir cuentas. Y si llegan a encontrar las suficientes pruebas en donde la ley determine que es necesario un impeachment, no dudarán en hacerlo. Los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara bloquearon una citación respaldada por los republicanos que obliga a Hunter Biden a testificar como testigo. La semana pasada, el representante Andy Biggs presentó una moción para llamar a Hunter Biden como testigo en una audiencia con la intención de hacer que todos los vehículos del servicio postal sean eléctricos. Biggs tuiteó lo siguiente: acabo de presentar una moción para llamar a Hunter Biden como testigo en la audiencia del Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara sobre la electrificación de la USPS. Añadió que Hunter Biden había vendido una mina de cobalto de los Estados Unidos a una empresa china. Afirmó que el cobalto es necesario para la producción de automóviles eléctricos y que la experiencia de Hunter Biden es invaluable. Los demócratas rechazaron la moción para citar a Hunter Biden, y es que en un informe del New York Times en noviembre dijo que Hunter Biden era copropietario de un negocio que estaba involucrado en la compra de una empresa china por 3,8 mil millones de una de las minas de cobalto más grandes del mundo. Los miembros republicanos tuitearon en la cuenta de Twitter de Oversight diciendo lo siguiente: se niegan a responsabilizar a Hunter por sus negocios turbios que nos hacen más dependientes de China para la energía renovable. Ya es hora de rendir cuentas. A continuación te hablaremos de cómo en Washington varios funcionarios dieron positivo al COVID-19 después de haber asistido a una reunión del Partido Demócrata. Continuando con el informe. Varios funcionarios, como les comentamos, dieron positivo al COVID-19 en Washington la semana pasada. El fiscal general Merrick Garland y la secretaria de Comercio Gina Raimondo están en esta lista. Se cree que la fuente de la infección fue un evento en Washington, D.C., el Griddle Club and Foundation Dinner, un importante evento del Partido Demócrata que contó con la asistencia de 630 personas. Varias personas que asistieron al evento dieron positivo más tarde. El representante Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y el representante demócrata Joaquín Castro también se infectaron con el virus después de asistir a la cena. Curiosamente, a pesar de no haber asistido a esta cena, la representante Katherine Clark y Scott Peters anunciaron que también habían dado positivo por el virus. Es posible que se hayan infectado por contacto con personas que estaban infectadas y que asistieron a la cena. The Washington Post informó que al menos 6 reporteros, así como miembros del personal de la Casa Blanca y del Consejo de Seguridad Nacional, también dieron positivo al COVID-19 después de la cena. Todos los miembros del Congreso que han dado positivo hasta ahora son del Partido Demócrata. En un comunicado emitido por el presidente del Gridiron Club, Tom DeFrank, todos los asistentes a la cena del fin de semana debían mostrar pruebas de vacunación contra el COVID-19, lo que significa que quienes asistieron al evento estaban vacunados. La última en dar positivo fue la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien no asistió a esa cena. Pelosi tenía previsto encabezar una delegación del Congreso a Asia que debía llegar a Japón el 8 de abril para reunirse con el primer ministro japonés Fumio Kishida. La delegación viajaría luego a Taiwán el 10 de abril para demostrar el apoyo del Congreso a Taiwán y la importancia que le otorga a la Ley de Relaciones con Taiwán. El día anterior, el representante Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que tenía previsto viajar con la delegación, también anunció que dio positivo. Y aunque Elon Musk se negó a unirse a la junta, sigue siendo el mayor accionista de Twitter y ha estado haciendo movimientos como siempre. El 9 de abril publicó un tuit en el que cuestionaba si Twitter estaba muriendo. En su tuit enumeró las cuentas principales en la plataforma de Twitter y preguntó: la mayoría de estas cuentas principales tuitean realmente y publican muy poco contenido. ¿Está Twitter muriendo? El expresidente Barack Obama encabeza la lista con 131 millones de seguidores. Y completando los 4 primeros está el cantante canadiense Justin Bieber, la cantante Katy Perry y la cantante de pop estadounidense Rihanna. Y bueno, Musk ocupa el 8º lugar con 81 millones de seguidores. Completan el top 10 el primer ministro indio Narendra Modi y la famosa presentadora de programas de entrevistas Ellen DeGeneres. Musk comentó que estas personas tienen muchísimos seguidores en sus cuentas, pero que rara vez publican. Destacó a Bieber y también a Taylor Swift, que ocupa el 6º lugar en la lista. Musk tuiteó que Swift no ha publicado nada en 3 meses y que Justin Bieber solo publicó una vez en todo el año.
No está claro si el multimillonario Musk se dio cuenta del problema recientemente o si investigó antes de invertir y decidió publicar la información en este momento. De cualquier manera, debido a que se convirtió en un nuevo accionista, el mundo está pendiente del contenido de sus tweets. Hace unos días, David Nunes, director ejecutivo de la plataforma social recién creada Truth Social, comentó: Twitter es como un pueblo fantasma. Nunes dijo que el plan del presidente Trump para crear Truth Social fue motivado por el deseo de abrir Internet nuevamente para el pueblo estadounidense y para que éste pueda recuperar su voz. Nunes piensa que Musk probablemente crea en la libertad de expresión y la forma en que se maneja Twitter es algo en lo que Musk probablemente quiera participar. A continuación te hablaremos sobre el respaldo de Trump al Dr. Oz en Pensilvania. Entonces, entre los muchos candidatos republicanos de Pensilvania para el Senado, el presidente Trump finalmente ha elegido a quien apoyará. El 9 de abril anunció su respaldo al famoso cirujano, el Dr. Mehmet Oz. Trump dijo en un comunicado que la gran mancomunidad de Pensilvania tiene una gran oportunidad de salvar a Estados Unidos al elegir al brillante y conocido Dr. Oz para el Senado de los Estados Unidos. Agregó que el Dr. Oz es inteligente, duro y que nunca los defraudará, asegurando que el doctor tiene el completo respaldo de Trump. Nacido en 1960, Oz es un autor y personalidad de la televisión turco-estadounidense, mejor conocido por su programa The Dr. Oz Show. Él es cirujano y profesor emérito de la Universidad de Columbia. La contienda por el Senado de Pensilvania podría determinar el control del Senado. Varios candidatos compiten para reemplazar al senador republicano retirado, Pat Toomey, quien fue uno de los 7 senadores republicanos que en febrero del 2021 votaron para condenar al presidente Trump en los llamados disturbios en el Capitolio. En un comunicado, Oz dijo lo siguiente: el presidente Trump sabe lo crítico que es cambiar el tipo de personas que enviamos a Washington. Estoy listo para llevar una agenda de American First al Senado de Pensilvania. Oz también mencionó que se siente honrado de haber recibido el apoyo total del presidente Trump y que está muy agradecido por eso. Del lado demócrata tenemos que el vicegobernador de Pensilvania, John Fetterman, compite con el representante Conor Lamb. Lamb es actualmente el congresista demócrata moderado que representa a los suburbios del noreste de Pittsburgh. Y en noticias internacionales les contamos que el 10 de abril, Francia celebró la primera ronda de votación en las elecciones presidenciales. La candidata nacionalista francesa Marine Le Pen y el titular Emmanuel Macron se clasificaron para la segunda y última ronda. Macron lideraba con un 27,28% frente al 25,94% de Le Pen, con solo el 88% de los votos contados en la primera vuelta del domingo. Reuters informó que hace solo una semana las encuestas mostraron una cómoda victoria para el centrista pro-Unión Europea Macron, cuya activa mediación diplomática en el conflicto Rusia-Ucrania, con su fuerte recuperación económica en el país y una oposición dispersa, han impulsado su popularidad. Pero Macron llegó muy tarde a la batalla electoral. Su campaña ha sido sosa, incluso para sus seguidores. Además, Francia se enfrenta a una inflación vertiginosa y Macron se está centrando en promover la impopular política de aumentar la edad de jubilación, lo que ha reducido considerablemente su apoyo. En contraste, Le Pen, una candidata derechista que está en contra de la inmigración y que tiene puntos de vista escépticos de la Unión Europea, se ha visto impulsada por meses de preocupación por el costo de vida. Por su parte, el ultraizquierdista Jean-Luc también está a la alza en las encuestas. Actualmente se encuentra en tercer lugar con un 20%. Un candidato es elegido automáticamente si supera el 50% en la primera vuelta. Pero eso nunca ha sucedido en Francia, por lo que la segunda vuelta es la verdadera batalla. Juntos, Macron y Le Pen ya tienen más de la mitad, por lo que está claro que todo el foco está puesto en la mitad restante del electorado. El factor contra Le Pen es el tercer puesto, Jean-Luc, que está en el extremo izquierdo de Francia. La mayoría de sus votantes puede entonces apoyar a Macron. Pero hay una variable aquí. Aunque Jean-Luc es una carta de extrema izquierda, se opone a la OTAN e incluso apoya su disolución. Él piensa que la OTAN a menudo crea crisis como la guerra en Ucrania. Apoya las sanciones contra Rusia, pero cree que la OTAN es la causa principal y es Estados Unidos el que no ha escatimado esfuerzos incitando a Ucrania a provocar la situación actual.
También dijo que si es elegido hará que Francia sea más neutral y no seguirá ciegamente la tendencia. Este punto coincide con el nacionalismo de Le Pen, por lo que es posible que parte del electorado se cambie a Le Pen. Esta porción de los votantes es la clave. Es interesante notar que no hay boletas por correo y no hay máquinas de votación en las elecciones francesas. Solo se utilizan boletas de papel y todos deben mostrar credencial de elector. Los principales expertos en opinión y en comportamiento del consumidor dicen que hay votantes enojados y están listos para castigar a los demócratas con sus votos en las elecciones intermedias debido al aumento de los precios y al hartazgo por la pandemia. A medida que continúa la inflación y la guerra entre Rusia y Ucrania sigue siendo bastante incierta, hay signos de un creciente descontento público y la amenaza para las ya escasas posibilidades del Partido Demócrata de tomar el control del Congreso siguen creciendo. La encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan alcanzó su nivel más bajo en casi 11 años, mientras que una encuesta de Associated Press, la NORC, muestra que alrededor del 70% del público estadounidense piensa que la economía está en mal estado. Por otro lado, una encuesta de la CNBC muestra que el 81% piensa que habrá una recesión este año, y la encuestadora Gallup descubrió que la tasa de inflación, citada como el principal problema en los Estados Unidos, es la más alta desde 1980. Richard Curtin, un economista senior que ha estado a cargo de la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan durante más de 40 años, dijo que el gran aumento en los precios de la gasolina, los alimentos y la vivienda ha causado realmente grandes dificultades para muchos hogares y que la administración Biden cometió un error crítico al decir que sería transitorio y que la gente debería resistirlo. Curtin afirma que no fue transitorio y que mucha gente no ha podido aguantarlo. Y esto causó una gran pérdida de confianza en las políticas de Biden. La investigación de Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, vincula los resultados políticos con las condiciones económicas. Zandi dijo que aunque el mercado laboral está en auge, este es el entorno más difícil que jamás haya visto para el Partido Demócrata. Por su parte, la CNBC informa que la inflación está afectando duramente a los residentes en algunos estados clave. Por ejemplo, en marzo, una encuesta de Gallup mostró que casi 1 de cada 5 personas, alrededor del 17% de los estadounidenses, dijo que la inflación es el problema más importante que enfrentan los Estados Unidos. Esta cifra es de 7 puntos más que la encuesta de febrero. Algunos votantes en Georgia y Arizona, que son estados claves decisivos para las elecciones de mitad de periodo de este año, dicen que la inflación afectará su voto en las elecciones. En Georgia, la inflación de precios año tras año alcanzó su nivel más alto desde la administración Reagan, esto según el Departamento de Trabajo. Y en los últimos datos del mes pasado, su índice de inflación al consumidor de referencia aumentó un 7,9% en los últimos 12 meses, que es el nivel más alto desde enero de 1982. Durante el año pasado, en Phoenix, los precios de las viviendas aumentaron un 10,9%, los precios en la carne aumentaron un 16,2%, los costos de la ropa aumentaron el 15,5% y las facturas de los restaurantes aumentaron un 5,9%. Esto no solo está afectando la vida cotidiana de los estadounidenses, sino que también está afectando directamente a los votantes clave en los estados en disputa, lo que a su vez podría afectar el resultado de las elecciones intermedias de noviembre. En una nueva encuesta publicada el 11 de abril, muestra que el presidente Trump continúa disfrutando de índices de aprobación muy altos entre los votantes republicanos en estados clave como Georgia, Carolina del Norte, Ohio y Pensilvania. Según The Hills Morning Consult Poll, en una consulta del 1 al 20 de marzo a 855 votantes republicanos, estos son los resultados que se dieron al apoyo al expresidente Trump. En Georgia fue del 86%, en Carolina del Norte el 87%, en Ohio fue del 80% y de los votantes republicanos en Pensilvania fue del 77%. En estos 4 estados clave, el expresidente Trump ha recibido mucho más apoyo que otros republicanos destacados como el ex vicepresidente Mike Pence, el líder de la minoría en el Senado Mitch McConnell y el líder de la minoría en la Cámara Kevin McCarthy. Por su parte,
Fox News informó que los demócratas están creyendo que se verán obligados a usar una táctica de miedo para salvarlos de un desastre. El analista de MSNBC, John Helleman, reveló una estrategia oscura que los demócratas están considerando para frenar posibles pérdidas durante las elecciones intermedias de noviembre. Helleman dijo que la inflación es psicológicamente lo más devastador políticamente hablando y que la clave para mitigar las pérdidas, según la estrategia, era convertir a Donald Trump en el rostro del Partido Republicano y luego lanzar ataques contra él como una fuerza antidemocrática en la política estadounidense. El presidente de la Cámara, Newt Gingrich, publicó el lunes un artículo de opinión en el Fox News, señalando que la intimidación no salvará al Partido Demócrata. Él escribió: gritar Trump y repetir "ten miedo, mucho miedo", funcionará con la base partidista demócrata de hueso colorado, cuyos miembros van a votar de igual manera. Desafortunadamente, para los demócratas, esa base es solo el 35% del electorado. También están los demócratas solo de nombre, pero estos no pueden asustarse con ese enfoque. Él señaló que el verdadero problema es que las políticas actuales del Partido Demócrata son impopulares y esto no se puede salvar con ninguna estrategia de propaganda. Gingrich continuó diciendo que gritar Trump no cambia los votos de las personas que pagan más de $90 para llenar sus tanques de gasolina. No mueve a la gente que encuentra que el precio de los comestibles se dispara y definitivamente no inspira a aquellos que se preocupan por ser asaltados, secuestrados, violados o asesinados. Gritar Trump no funciona si 18,000 personas cruzan ilegalmente la frontera todos los días y agotan los recursos estadounidenses. Esto es el equivalente a agregar una ciudad más grande que Atlanta una vez al mes. Imaginen esto. Gritar Trump no recupera los votos de los padres y abuelos que están enfurecidos por la política sexual radical y el lavado de cerebro que sirve como educación en las escuelas públicas sindicalizadas. Entonces, la única estrategia que podría funcionar para los demócratas es renunciar a su ideología socialista del gran gobierno y renunciar a los valores del woke. Tanto California como el estado de Nueva York y otras áreas gobernadas por el Partido Demócrata adoptaron la política de cierre tal cual lo hizo el Partido Comunista Chino. La China comunista es uno de los pocos países que aún intenta mantener una política de cero infecciones. El régimen aún insiste en pruebas masivas y bloqueos estrictos. Sin embargo, estos cierres están poniendo en riesgo de muerte a los residentes de Shanghái. Bueno, continuando con el informe. Ahora, la tremenda historia que están viviendo los residentes de Shanghái es realmente impresionante. Resulta que a principios de marzo, en Shanghái se dio un segundo brote del COVID-19. Desde entonces, muchas áreas han estado bloqueadas y por más de un mes, lo que ha provocado desastres humanitarios, caos y descontento público. Aquí podemos confirmar nuevamente cómo los desastres humanitarios, sobre todo en China, han sido más peligrosos que el propio virus y ahora les cuento por qué. Los bloqueos en China son diferentes a los de cualquier otro país del mundo. La gente en estas áreas tiene que quedarse en sus casas, quedarse. Literal, no salir de sus hogares. Entonces, ¿cómo consiguen comida? Bueno, pues este es el mayor desafío al que se enfrentan actualmente los residentes de Shanghái. La gente de toda la ciudad dijo que se habían quedado sin comida. Las autoridades les dijeron que distribuirían las necesidades a cada hogar. Pero en la práctica, solo algunas de las áreas ricas o áreas donde se encuentran los funcionarios del gobierno tienen la garantía de recibir los alimentos asignados. Otras áreas dependen de que los residentes obtengan comida a través de Internet. Los informes que aparecen en Twitter muestran que los lugareños han estado luchando por encontrar una fuente confiable de alimentos. La gente de la ciudad se ha quejado de que tiene que levantarse al amanecer para tener la oportunidad de reservar las entregas de alimentos, mientras que otros han descubierto que los suministros se agotan en segundos. Más preocupante es la situación de las personas mayores que viven solas y que no están capacitadas para comprar en línea. Esto hace casi imposible para ellos obtener comida. Incluso los jóvenes sienten que cada vez es más difícil comprar alimentos. A veces, si la compra online es exitosa, al final se cancela el pedido porque no hay suficientes personas para hacer las entregas. Cada vez más residentes de Shanghái se quejan en Internet sobre las dificultades extremas y sienten que están a punto de no lograrlo. En el siguiente video en la red, se puede escuchar a los residentes golpeando ollas y sartenes en sus balcones, gritando que se están muriendo de hambre.
Parece una escena de una película de terror. Ante esto, las autoridades respondieron rápidamente, pero enviando un dron para transmitir un mensaje instruyendo a los residentes a permanecer callados y acatar las restricciones. Siguen apareciendo videos similares. La solución del régimen comunista no es agregar correos o acelerar la distribución de alimentos, sino censurar estrictamente y bloquear las llamadas noticias negativas. La plataforma de microblogging similar a Twitter de China ha censurado el contenido relacionado con la crisis alimentaria de la ciudad. Se han bloqueado las búsquedas del popular hashtag comprar comida en Shanghai. Y cuando los usuarios intentan utilizarlo, reciben el mensaje de no se encontraron resultados. Hago una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy en caso de que te guste nuestro contenido y también invitarte a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas dos pequeñas acciones te tomarán un solo clic, pero para nosotros son de gran ayuda, ya que envías el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos acerque a mucho más personas y así podamos seguir compartiendo la verdad. Así que por esto, muchísimas gracias. También te recuerdo que tenemos activo el botón de unirse, que es el botón que encontrarás ahí abajito que dice Join, y al unirte a nuestro canal podrás obtener muy buenos beneficios, además de apoyar a nuestro proyecto de manera económica. Así que de antemano muchísimas gracias y continuamos con el resumen. El gobernador de Texas cumplió su palabra y acaba de hacer el primer envío de inmigrantes ilegales a DC en autobús. Este pasado miércoles 13 de abril, el primer autobús cargado con decenas de inmigrantes ilegales llegó a Washington, D.C. Los inmigrantes ilegales fueron dejados entre Union Station y el Capitolio de los Estados Unidos. Esto según lo informó la oficina de Greg Abbott, el gobernador de Texas. Según Fox News, dijo que los ilegales procedían de Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. 2 hombres se acercaron y saludaron a los inmigrantes. Les dieron teléfonos celulares cuando bajaron del autobús y también buscaron información de la pulsera que llevaba cada persona. Después de que Abbott diera las declaraciones la semana pasada de enviar inmigrantes ilegales a D.C., hubo quienes cuestionaron si el plan de autobús para inmigrantes de Abbott era real. Por su parte, la Casa Blanca lo desestimó como un truco publicitario. Incluso el representante Matt Sheffer dijo que era un truco. Sin embargo, ahora podemos ver que Abbott está hablando en serio. Definitivamente, un tejano con palabra. Así que pudimos ver cómo el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas envió autobuses a las comunidades fronterizas durante el fin de semana donde se coordinaron con los funcionarios para identificar a los migrantes que serían trasladados. Cada uno de estos autobuses puede transportar hasta 40 migrantes. De hecho, después de que Abbott anunciara su plan el 6 de abril, la Casa Blanca paró de dejar inmigrantes en sus ciudades a pesar de sus burlas. Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que Biden alienta a los cárteles y está traicionando al pueblo estadounidense con sus políticas fronterizas. Mientras la Casa Blanca sigue poniendo su atención en otros países, cuidando otras fronteras, ayudando a ciudadanos de otras naciones, la frontera sur de los Estados Unidos está sufriendo la peor crisis de todos los tiempos. Tráfico ilegal de humanos, el paso libre del crimen organizado que está encargado del tráfico de drogas. Recordemos que el fentanilo, esta droga mortal, sigue cruzando de manera alarmante a los Estados Unidos, envenenando a los estadounidenses. También el crimen organizado está traficando con mujeres y niños y una serie de aberraciones que de solo pensarlas dan náuseas. Y mientras tanto, la Casa Blanca sigue sin aceptar la crisis y por consecuencia sigue sin hacer nada. Y escuchen esto, el abogado David Fisher ha presentado documentos judiciales que indican que al menos 20 miembros del personal del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban al acecho en el Capitolio el 6 de enero del 2021. En el expediente, Fisher usó la palabra activo en lugar de personal. David Fisher es el abogado defensor de Thomas Caldwell. Caldwell y 10 miembros del Oath Keepers están acusados de conspiración sediciosa y obstrucción, aunque el propio Caldwell no es miembro del Oath Keepers. Los abogados de Caldwell presentaron una moción el martes para desestimar los cargos contra ellos. La moción menciona que al menos 20 activos del FBI y de la ATF se incrustaron alrededor del Capitolio el 6 de enero. Esta moción también establece que los miembros del Oath Keepers fueron monitoreados y grabados antes del 6 de enero. Fisher escribió que los abogados revisaron una montaña de descubrimientos, incluidos resúmenes de entrevistas realizadas por agentes del FBI,
pero no encontraron ni una pizca de evidencia de que los acusados hubieran planeado previamente o tuvieran alguna intención, diseño o plan para ingresar al Capitolio específicamente el 6 de enero. Desde el primer arresto de los acusados del 6 de enero, que se dio a principios del 2021, ha habido un escepticismo generalizado sobre el papel que desempeñaron ese día las fuerzas del orden. Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, el 11 de enero, el senador Ted Cruz interrogó a altos funcionarios del FBI sobre el tema. Cruz le preguntó a Jill Sanborn, subdirectora ejecutiva de la rama de seguridad nacional del FBI. Él le preguntó cuántos agentes del FBI o informantes confidenciales participaron activamente en los eventos del 6 de enero. A lo que Sanborn contestó: señor, estoy segura de que puede apreciar que no puede entrar en detalles específicos de las fuentes y los métodos. Después Cruz le preguntó: ¿algún agente del FBI o informante confidencial participó activamente en los eventos del 6 de enero? ¿Sí o no? Sanborn dijo: señor, no puedo responder a eso. Pero los testigos declararon que el FBI comenzó a reclutar miembros del Oath Keepers como informantes internos para fines del 2020. Jeremy M. Brown, un miembro de Florida, dijo que el FBI intentó reclutarlo en el 2020 para espiar al grupo, pero él se negó. Los mismos agentes lo arrestaron el 30 de septiembre del 2021 por lo que ellos llamaron actividad delictiva del 6 de enero. Brown dijo lo siguiente: cuando mi novia y yo pedimos una orden judicial en el momento del arresto, se negaron a mostrarla. Y continuó diciendo: incluso se grabó a un agente diciendo: todavía no sabemos lo que estamos buscando. Brown comentó que estos agentes de la ley deberían leer la Constitución primero. Además, Fisher también argumentó que 4 cargos contra estos Oath Keepers, incluido el fundador Elmer Stewart Rose III, no son válidos. Estos hombres están siendo acusados de conspirar para ingresar al Capitolio el 6 de enero para evitar la certificación de un voto de colegio electoral para las elecciones presidenciales del 2020. Los 4 cargos se refieren a obstruir un procedimiento o impedir que un oficial desempeñe sus funciones. Ahora, ¿realmente los acusados del 6 de enero rompieron la ley? Fisher hace referencia a la sección 2384 del Código y en su moción escribió lo siguiente: bajo el título 18 del Código de Leyes de los Estados Unidos, el cargo de conspiración sediciosa requiere prueba de que el propósito de la conspiración sediciosa de los acusados era obstruir por la fuerza a una persona autorizada para ejecutar una ley, mientras esa persona intentaba ejecutar la ley particular a la que se oponían los demandados. Luego la moción continúa con lo siguiente: sin embargo, según un precedente vinculante, los miembros del Congreso tienen prohibido constitucionalmente ejecutar cualquier ley de los Estados Unidos. Además, según un precedente vinculante, el proceso de certificación del colegio electoral no constituyó la ejecución de ninguna ley de los Estados Unidos. El juez de distrito Carl J. Nichols citó este argumento en marzo y desestimó el mismo cargo de obstrucción en otros 2 casos del 6 de enero. El cargo 4 acusó a los inculpados de conspirar para evitar que un oficial realizara cualquiera de sus funciones. La moción argumenta que, según un precedente legal vinculante, los términos cargo, funcionario y funcionario de los Estados Unidos derivan su significado de las cláusulas de nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos. Los miembros del Congreso no son funcionarios según la cláusula de nombramientos. La moción describió la acusación como una representación obscenamente unilateral, editada selectivamente e inexacta de las acciones y declaraciones de los guardianes del juramento. A más de un año de la irrupción al Capitolio ha habido muchos detenidos y hoy en día muchos están siendo procesados. ¿Cuál es su opinión sobre la irrupción al Capitolio el 6 de enero? ¿Qué opinas de los diferentes juicios que se están llevando a cabo contra los participantes en la irrupción? Déjanos tus reflexiones en la cajita de comentarios. Es realmente un gusto poder leerlas. Así que si tienes algo para compartir, no lo dudes. Seguramente hay más interesados en leer tu opinión. A continuación te contaremos cómo los habitantes de Shanghai están haciendo frente a la falta de alimentos. Ellos comenzaron a hacer trueque o intercambios de unos productos por otros. Sin embargo, no creerás qué producto ocupa el lugar número 1 en valor. Entonces, volviendo a Shanghái.
El día de ayer te contamos cómo esta ciudad, que es la más grande de China, ha sido bloqueada debido a la pandemia, lo que provocó que la gente se apresurara a obtener suministros. Bueno, pues los últimos informes que tenemos es que la gente ha comenzado a hacer trueque, que son estos intercambios de un producto por otro que cada uno necesita. Pero hay un producto que está ocupando el primer lugar en valor. ¿Cuál creen que pueda ser este? Bueno, pues el producto más valioso es el refresco Coca-Cola, que según se informa, se puede cambiar por casi cualquier alimento. Un analista del mercado de valores habló sobre cómo las personas intercambian bienes por lo que necesitan, enumerando el valor de diferentes artículos. Pero la primera es Coca-Cola, que se puede cambiar por cualquier cosa, seguida por los cigarrillos y en tercer lugar están los huevos. El alimento básico en Shanghái es el arroz, pero muchas personas están tratando de hacer pan casero para cambiar su dieta diaria. Así que ahora la harina también se ha vuelto popular y además de la dificultad de comprar comestibles durante el confinamiento, las personas que necesitan medicación regular se enfrentan a otro desafío. Obtener medicamentos también es algo muy difícil. Los pacientes que no pueden obtener sus medicamentos a tiempo se enfrentan a largas demoras y en algunos casos hay escasez de medicamentos. Las personas que necesitan surtir sus recetas envían la información de sus medicamentos y las tarjetas de seguro médico a un comité comunitario. El comité envía a un voluntario al hospital para conseguir la medicación. Pero, incluso así, hay problemas como restricciones de cupo en la recolección de medicamentos y hay falta de correos para entregar y largos tiempos de cita para dispensar. Un voluntario dijo que la mayor necesidad que le ha encontrado es principalmente sobre medicamentos para enfermedades crónicas y cáncer. Las farmacias estaban cerradas por falta de stock o por la dificultad de recibir los pedidos por mensajería. Además, muchos pacientes con cáncer informaron que los medicamentos orales eran difíciles de comprar. Lo que es aún más trágico que la falta de acceso a medicamentos es que el sistema médico de Shanghái está casi paralizado. Muchos pacientes con enfermedades repentinas están muriendo porque ningún hospital puede admitirlos. Algunos de los que murieron a causa de enfermedades inesperadas y la falta de tratamiento médico, hace apenas unos días cantaban las canciones que son un tipo de alabanza de la política del poder centralizado del gobierno comunista chino. Pero no esperaban que el desastre les sobrevendría de inmediato. Ping Lang es un conocido economista, comentarista, autor y presentador de televisión de Hong Kong en China. Cuando el Partido Comunista envió al ejército a Shanghái para endurecer el confinamiento oficial, que esto fue el 4 de abril, Ping Lang elogió la política del Partido Comunista de obligar a los 25 millones de personas a someterse a pruebas del COVID-19 y dijo que este es el poder de China. Más tarde, en menos de una semana, la madre de Lang, una mujer de 98 años, sufrió daño renal. Según el relato de Lang, el diagnóstico que solía ser una sola inyección era todo lo que se necesitaba. Ahora Shanghái requiere estrictamente pruebas antes de que un paciente pueda ser tratado. Y a la madre de Lang se le hizo una prueba en el lugar en uno de los hospitales mejor calificados de China. Sin embargo, los resultados no estuvieron disponibles durante 4 horas. La madre de Lang murió a la entrada de la sala de emergencias. Contó que estaba profundamente consternado, quería ver a su madre por última vez, pero debido al encierro le tomó mucho tiempo comunicarse con las autoridades pertinentes para que le permitieran ir al hospital. Después de todo, él era una celebridad y pudo obtener un permiso especial de los poderes fácticos, pero los privilegios no funcionan en todos los casos. Cuando salió de la comunidad no pudo llamar a un taxi y finalmente no pudo ver a su madre por última vez. Otra muerte que ha sido ampliamente difundida en las redes sociales es la de Wei Wuiguo, vicepresidente de una firma de valores. Wei sufrió una hemorragia cerebral repentina y murió en su casa después de no poder recibir atención médica debido al confinamiento en Shanghái. Wei fue presidente adjunto de China Pacific Securities y vicepresidente de NetSense Securities LLC. El mismo día que el PSC envió tropas a Shanghái, publicó un mensaje de texto en WeChat elogiando la política cero COVID como la forma menos costosa de lidiar con la pandemia. No sabía que pagaría por esas palabras. Solo unos días después, cuando padeció la enfermedad, su esposa fue puesta en cuarentena en las afueras de Shanghái. Al final, solo su hija estuvo alrededor de él para verlo morir. Cuando tomamos una posición a favor o en contra de los problemas, todo lo que elegimos tiene sus consecuencias. En un evento de conferencia organizado por TED de Vancouver, el día de ayer jueves 14 de abril, Musk declaró que quiere adquirir Twitter de forma privada y transformarlo en una plataforma de código abierto y un escenario inclusivo para la libertad de expresión.
Musk ofreció $43 mil millones en efectivo, diciendo que quiere convertir a Twitter en un bastión de la libertad de expresión. Si recordamos en una declaración anterior, Musk aseguró que Twitter se ha convertido en una especie de plaza de ciudad de facto y es por eso que considera importante que la gente tenga tanto la realidad como la percepción de que en Twitter se puede hablar de lo que quieran, claro, siempre respetando los límites de la ley. Ante esto comenzaron las especulaciones si es que Musk le regresaría la cuenta de Twitter al expresidente Donald Trump. Y ante esto Trump ya hizo comentarios. El día de ayer en una entrevista para el programa American Media de SiriusXM, a apenas horas de que Musk hiciera la oferta para comprar Twitter, en la entrevista le preguntaron a Trump si reanudaría su actividad en Twitter en caso de que hubiera éxito con la oferta de Musk y la cuenta del expresidente le fuera regresada. A lo que Trump contestó que probablemente no tendría ningún interés en volver, ya que Twitter se ha convertido en un lugar aburrido. Y él mismo está lanzando una plataforma que compite con Twitter, que es la red social Truth Social, ¿cierto? Bueno, ante esto, Trump dijo lo siguiente y lo cito. Twitter se ha vuelto muy aburrido. Se han deshecho de muchas de las buenas voces en Twitter, muchas de las voces conservadoras. Solía haber una guerra en Twitter, pero era una guerra muy interesante. Mentalmente teníamos algunas peleas muy buenas. Y también dijo, ahora es aburrido y mis amigos me dicen que Twitter ya no es el mismo lugar. Es un lugar muy aburrido en estos momentos. Y bueno, ante la oferta de adquisición de Twitter por parte de Musk, esta fue aplaudida por varios legisladores republicanos. Por ejemplo, la representante Lauren Boebert, a quien también le suspendieron su cuenta de Twitter temporalmente, solo fue un día realmente. Bueno, pues ella dijo en un tweet que la lucha de Musk por la libertad de expresión es patriótica y necesaria y que merece la medalla de la libertad. Después, Troy Nehls, republicano de Texas, tuiteó lo siguiente. Haz que Twitter vuelva a ser grande. Hay información que dice que Twitter está estudiando formas de bloquear el intento de adquisición de Musk y que incluso está recurriendo a la llamada táctica de la píldora venenosa, que es una estrategia que permite a los accionistas comprar acciones con descuento para disolver de manera efectiva la participación de propiedad de la parte hostil, que en este caso la parte hostil sería Musk al intentar comprar a Twitter. Sobre el tema de Musk y Twitter, hay muchas opiniones encontradas. Hay quienes en nuestra audiencia no confían para nada en Musk y hay quienes sí. Así que el día de hoy me gustaría que dejen sus comentarios sobre este tema, sus reflexiones sobre Elon Musk, sobre su intención de adueñarse de Twitter, por qué le tienen confianza, por qué no la tienen. Me parece que se puede generar un diálogo interesante sobre este tema. Si tienen algunas fuentes que respalden sus argumentos, sería aún mejor. Así que estamos al pendiente para leer sus comentarios. El 12 de abril se produjo un tiroteo en la estación del metro de la calle 36 en Brooklyn, Nueva York. 10 personas recibieron disparos y 29 resultaron heridas. En menos de 30 horas, Frank Robert James, el principal sospechoso, fue arrestado a las 2 de la tarde del día siguiente, que era el día 13 de abril, y su arresto se dio en el East Village de Nueva York. Una hora después de su arresto, se emitió una acusación. Según la acusación del fiscal federal, dice que James, de 62 años, nació en la ciudad de Nueva York. Había vivido recientemente en Filadelfia, Pensilvania y Milwaukee. Esto en Wisconsin. El día del tiroteo, los pasajeros le dijeron a la policía que un hombre corpulento que llevaba una máscara antigas y una camisa que parecía una camiseta a las que usan los trabajadores de la construcción. El hombre encendió uno o más botes de humo dentro del vagón del metro y parecía llevar una gran cantidad de artículos y disparó múltiples tiros dentro del tren. Los oficiales encontraron 2 bolsas en la escena del tiroteo. La primera bolsa contenía un arma de fuego, una botella plástica de gasolina, una linterna, las llaves de una camioneta U-Haul y varias tarjetas bancarias. El arma en la bolsa era una pistola Glock 17 de fabricación austriaca. James compró legalmente el arma en Ohio. Las tarjetas bancarias también eran de James. Los registros proporcionados por el banco emisor muestran varios números de teléfono asociados con la cuenta, incluido un código de área de Milwaukee en Wisconsin. La segunda bolsa contenía fuegos artificiales y estaba llena de explosivos. Los registros proporcionados por U-Haul muestran que James alquiló la camioneta en Filadelfia alrededor de las 2 de la tarde el 11 de abril y condujo de Pensilvania a New Jersey y luego a la ciudad de Nueva York. Alrededor de las 6 de la mañana se detuvo en la intersección del Kings Highway en West 7th Street, esto en Brooklyn, y salió de la camioneta. El tiroteo tuvo lugar el 12 de abril a las 8:26 de la mañana.
Después de lanzar un par de bombas de gas y disparar aleatoriamente, James salió del metro. Las cámaras de vigilancia lo captaron subiendo las escaleras de la salida en la estación de la calle 25 a las 8:40 de la mañana. La policía recuperó el recibo de James por una unidad de almacenamiento en Filadelfia. También alquiló un departamento en Filadelfia durante 15 días, del 28 de marzo al 12 de abril. Los oficiales obtuvieron una orden de allanamiento para su departamento en Filadelfia y encontraron un cargador vacío para la Glock, un teaser, cargadores de rifle de alta capacidad y botes de humo azul. Sin embargo, no se encontró ningún rifle, lo que indica que James pudo haber tenido armas de fuego adicionales. James publica blogs en YouTube y su canal está lleno de discursos de odio y lógica extraña. En repetidas ocasiones hizo comentarios de odio en Internet contra los neoyorquinos, contra el alcalde de Nueva York e incluso predijo una guerra racial después del conflicto Rusia-Ucrania. El 13 de abril del año pasado publicó un video llamado 12 de abril en el que decía que estaba en una zona de peligro. En una cuenta de Facebook vinculada, James llamó racista al presidente Donald Trump y a sus seguidores y publicó repetidamente imágenes y memes violentos, incluido uno que decía: "Es posible que no puedas vencerlos, pero seguro que puedes dispararles". En sus publicaciones en las redes sociales, James expresa su apoyo a Black Lives Matter y a los nacionalistas negros como Assata Shakur, quien mató a un policía estatal de New Jersey en 1973 para luego huir a Cuba. James tiene antecedentes penales en la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Wisconsin y Ohio. El gobierno federal lo procesará por asalto a un sistema de transporte público. Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua. Tras el arresto de James, el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Brian Pease, emitió un comunicado diciendo que el día del ataque fue un día oscuro para todos, pero que lo más destacado de ese día fue el heroísmo de los compatriotas neoyorquinos que se ayudaron mutuamente en un momento de crisis, con la rápida respuesta de los servicios de emergencia y el arduo trabajo de las fuerzas del orden. A continuación hablaremos de la moratoria que anunció Biden sobre la venta de gasolina con etanol. Bueno, siguiendo con las noticias. El 15 de abril, Joe Biden visitó Iowa y ahí anunció que a partir de este verano habría una moratoria sobre una regla federal que prohíbe la venta de gasolina con mayor contenido de etanol, el E15. Esto en un intento por reducir los precios de la gasolina. La mayoría de la gasolina que se vende en el mercado hoy en día se mezcla con un 10% de etanol. El uso de gasolina mezclada con E15 está restringido durante los meses más calurosos debido a preocupaciones relacionadas con el smog. La Agencia de Protección Ambiental emitirá una exención de emergencia nacional más cerca de junio. La Casa Blanca dijo que la agencia también está considerando tomar medidas adicionales para permitir el uso de gasolina mezclada con E15 durante todo el año. El etanol está hecho de maíz. Es más barato que la gasolina pura. Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que agregar un 5% más de etanol a las mezclas de gasolina podrían reducir el precio en la bomba a 10 centavos por galón. Los miembros del Congreso de ambos lados del pasillo también instaron a Biden a aprobar la exención de gasolina mezclada con E15. 9 senadores republicanos de los estados del Medio Oeste, incluido el senador republicano de Iowa, Chuck Grassley, y 7 senadores demócratas, escribieron una carta a Biden el mes pasado instándolo a permitir las ventas de gasolina mezcladas con E15 durante todo el año. Nos quedamos preguntándonos acerca de la preocupación relacionada con el smog. ¿Qué hará Biden para abordar este problema? Y con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Los links, como de costumbre, en la cajita de descripción, a la par del link de donaciones. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.